Recording in progress. Buen día para todos y todas. Hoy vamos a comenzar otro tema de bioquímica y es enzimas. Antes quiero indicarles lo siguiente. Hasta hace unos 20 años atrás, el problema de las enzimas era un serio problema. Muchos de los nombres de enzimas llevaban los nombres de las personas que habían descubierto o lo habían estudiado. Después, se crearon comisiones para poder mejorar y organizar la cuestión de las enzimas. Así que el término enzima fue creado a partir de la palabra en y sume, que significa fermento. Por lo tanto, estas moléculas son sustancias que catalizan las reacciones químicas, participan como coenzima y se lo utiliza casi en todos los métodos bioquímicos, en su análisis, en la determinación, en los estudios de las isoenzimas y un montón de actividades que tenemos. ¿Cuál es la importancia biomédica? Fíjense ustedes, toda enzima es una proteína, pero no todas las proteínas son enzimas. Por lo tanto, las enzimas son polímeros biológicos que catalizan múltiples procesos dinámicos. Son los que mantienen la vida, son los que han generado la vida, participan en la salud y en la enfermedad y suministran energía a todo tipo de mecanismos de reacción en nuestro organismo. Por lo tanto, son los responsables de todos los movimientos celulares. La importancia biomédica es esa. Si comenzamos a conocer la estructura, una enzima está formada por la apoenzima, que es la parte proteica, la coenzima, que es la parte orgánica no proteica, y la holoenzima es la enzima completa, pero no activada. Para que se pueda activar, necesita de un metal que va a encajar en este sector para que cierre la estructura de esta molécula proteica de actividad catalítica. Entonces, una enzima tiene apoenzima, coenzima, holoenzima. Como holoenzima está en el torrente sanguíneo, en el citoplasma, en todo lugar donde hay líquido biológico. Pero para que pueda actuar o hacer su acción, necesita un metal. Y generalmente son los metales alcalinos térreos. Para poder entender este mecanismo, se ha explicado la teoría de la llave y la herradura para poder entender estos procesos de las enzimas. Esa teoría de la llave y la herradura consiste en lo siguiente. Toda enzima va a actuar sobre una sustancia específica llamada sustrato y que tiene la misma estructura molecular, donde
la acción de la enzima va a encajar sobre la estructura molecular de esa sustancia llamada sustrato. Entonces comienza la acción de la enzima y su actividad es transformar ese sustrato. Ese es el momento del estado de transición, donde cada enzima, unido a su metal, va a formar un complejo enzima-sustrato y va a cambiar la estructura de ese sustrato. La clasificación. Como le decía al comienzo, desde 1933 que Bodansky descubrió la actividad de la enzima, le dio ese nombre. Bessel, Lowry, King y King, Babson, Bober, McComb, pero no se sabía qué cosa eran, porque cada investigador le daba el nombre de su apellido o de algún nombre muy particular de la persona, pero no se sabía qué era lo que hacía. Posteriormente, por esa anarquía que había respecto a la clasificación, la Unión Internacional de Bioquímica clasificó a las enzimas como oxidorreductasa, que son enzimas o sustancias que hacen transferencia de electrones. Las transferasas, que catalizan la transferencia de átomos o de grupo de átomos. Las hidrolasas, que cortan uniones agregando los radicales hidrónio y oxidrilo de una molécula de agua. Las liasas son las responsables de cortar las uniones carbono-carbono, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. Las isomerasas, que catalizan toda isomerización. Y las ligasas, que forman uniones entre un carbón o carbono y un metaloide, generalmente utilizado en las energías o en la sustancia productora de energía como el ATP. Por lo tanto, la Unión Internacional de Bioquímica clasificó en 6 clases: oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa y ligasa. En 13 subclases, que significa en qué función química actúan estas enzimas. 27 subclases, que son la subclasificación de esos grupos funcionales químicos. Y N, la enzima o el sustrato donde actúa. Por lo tanto, esta es la clasificación de la Unión Internacional de Bioquímica. Ya no se da el nombre de que glucasa, que uratooxidasa o que Brodin y Lowry, ya no. Ahora la nominación de una enzima, esa nomenclatura es a través de este código E, C y una secuencia de números. E significa enzima. C significa comisión. 1 son clases, las 6 clases que hemos visto. 2 subclases. 3, 4, así subclase y nombre de las enzimas. Por lo tanto, hoy en la actualidad se pone esta clasificación.
Puede ser el 1 hasta el 6. Este segundo número desde el 1 hasta el 13. Este otro número desde el 1 hasta el 27. Y este último número N. Del 1 hasta donde se sigan descubriendo más enzimas. Esta fue la mejor forma de poder darle a conocer al mundo entero los nombres de las enzimas. Porque el número 1 en ruso, en china, en japonés, en aymara, en quechua, en guaraní, es el 1, el primero. Y el segundo, el 2, el 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, hoy la comunicación internacional ya no depende de los idiomas, sino gracias a esta comisión es que todas las enzimas ya se conocen con el mismo número y ya se puede identificar con qué enzima uno está trabajando. Gracias a los procesos de clase, subclase, subclase, subclase y nombre de las enzimas. Una enzima, cuando actúa, tiene el producto del sustrato o producto de la reacción. Una enzima es esa molécula proteica que actúa sobre un sustrato o una sustancia que la va a cambiar, que la va a modificar. Para que esto suceda, tiene que estar en contacto la enzima con el sustrato. Ese contacto puede ser segundos, minutos o días, dependiendo del tipo de enzimas. Y después de ese contacto, el sustrato se divide en dos productos. Y la enzima que ha participado activamente en esta división sale después de este proceso idéntico tal como ingresó en ese proceso de la reacción química. Sin embargo, el sustrato cambió, es diferente. Otras veces puede suceder una saturación o polarización de la enzima. Puede haber baja concentración de sustrato o alta concentración de sustrato. Cuando hay mucho sustrato se polariza la enzima. Y si hay baja concentración de sustrato, pues falta la actividad enzimática. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre enzima y sustrato. Generalmente siempre hay una saturación enzimática a partir del sustrato. Como toda reacción química, tiene su curva de reacción, una pendiente que es de acuerdo al tipo de reacción, de acuerdo a la reacción de Michele y Menting. Por lo tanto, hay enzimas de velocidad de primer orden, de cero orden, segundo orden, tercer orden. Y eso, lógicamente, es la capacidad de transformación que tiene la enzima. Esa capacidad de transformación se conoce con el nombre de actividad catalítica. Es decir, la capacidad de transformar esa sustancia donde actúa llamada sustrato en otra. Esta actividad catalítica se la conoce con el nombre de catal. Catal, que puede tener múltiplos o submúltiplos. Por lo tanto, el catal es la actividad catalítica que cataliza la transformación de un mol de sustrato en un segundo. Un mol, es decir, el peso molecular de esa enzima en un litro de disolución. Y antiguamente se utilizaba la unidad litro.
Pero se ha creado el factor, o se ha descubierto el factor 16.67 para esta unidad transformarlo en nanocatal. Por lo tanto, el nanocatal es pues 12 veces menor que esa reacción del catal. ¿Cómo se han obtenido y purificado las enzimas? Todas las enzimas son de origen natural. Muy pocos son los que se han sintetizado. La mayoría son de fuentes naturales y se han purificado por cromatografía, intercambio iónico, soporte de exclusión o cromatografía por afinidad. Todas técnicas de bioquímica. Durante este proceso se descubrió que habían enzimas que actuaban a diferente pH, a diferente temperatura. A eso se le llamaron isoenzimas, que generalmente no hay físicamente una diferencia, pero sí en la actividad catalítica sí la hay. Así tenemos enzimas que actúan como la polimerasa a más de 100 grados centígrados, como la acetil o acil, que actúan segundos, o la fosfatasa ácida o la fosfatasa alcalina, que su nombre ya lo indican a qué pH actúa. Gracias a las isoenzimas se ha avanzado grandemente en la identificación de especies, género de parásitos, virus, bacterias, hongos. Y también se ha dado el hecho para reconocer productos alimenticios de mucha utilidad en nuestro organismo. Este término de isoenzima está directamente relacionado con la producción genética. ¿Cuáles son los factores que afectan a la velocidad de reacción? La temperatura. Hay enzimas que actúan a bajo cero, a temperatura del cuerpo humano que es 36.7, pero por cuestiones de cálculo asumimos 37, o por encima de 95, 97 o 100 grados centígrados, como es la polimerasa. Otro factor es la concentración del sustrato, el pH y el tiempo. Estos son los factores que afectan la velocidad de reacción. Durante el estudio de la bioquímica vamos a ver que hay una enzima que ni bien se sintetiza, desaparece, como es la enzima asesina, que la vamos a estudiar más adelante. Catálisis enzimática. Esa es la capacidad de la enzima de aumentar una reacción. Esta reacción química depende del sistema enzimático. Puede estar alterado o no alterado al final de la reacción, pero siempre va a aumentar, disminuir o iniciar una reacción química. Así como hay sustancias que activan, hay otras sustancias que inhiben estas reacciones y se los conoce como inhibidores. Son los que tratan de bloquear, algunas de las sustancias. Por ejemplo, hay sustancias que agregadas a una reacción catalítica las retardan. Hay inhibidores competitivos y no competitivos. Tenemos inhibidores reversibles y irreversibles. Por ejemplo, los pesticidas, los herbicidas
etc. Por lo tanto, hay sustancias que pueden bloquear la actividad de esta molécula llamada enzima. ¿Qué es lo que regula esta actividad enzimática? Porque imagínense ustedes, si comienza una reacción enzimática, pues esta continuaría hasta acabar con todo. Pero no, hay mecanismos que regulan esta actividad catalítica, la homeostasis, que es el equilibrio hidroelectrolítico ácido-base de nuestro organismo. Ese hace la regulación enzimática fundamental. La regulación del flujo de metabolitos puede ser activa o pasiva. Y cuando hablamos metabolitos estamos viendo todas las bases de nuestros alimentos. En los polisacáridos, pues la glucosa. En los lípidos, el ácido graso. En las proteínas, los aminoácidos y así, dependiendo de esa cantidad de flujo, es que se regula esta actividad enzimática. La cantidad de enzima es muy importante. Si ese órgano o ese tejido que produce esa enzima está en buenas condiciones o en condiciones óptimas, va a emitir la cantidad de enzima necesaria. También hay inductores de la síntesis enzimática como represores de síntesis, los activadores y los inhibidores, que son sustancias que cuando faltan activan la síntesis y cuando hay en exceso bloquean con muchas hormonas y muchos nutrientes que tenemos. Y vamos a ver cuando veamos cada una de las patologías enzimáticas que puede tener nuestro organismo. Recambio enzimático. Como las enzimas son proteínas y las proteínas son sustancias que se recambian en nuestro organismo, cada 180 horas las proteínas migran de un órgano a otro órgano. Y después que esas proteínas han andado por todo nuestro cuerpo, estructuras, tejidos, etcétera, etcétera, son expulsadas de nuestro organismo en forma de pelo, cabello, uña o descamación. Como una enzima es proteína, sucede lo mismo. Ese recambio proteínico se ha investigado que dura más o menos 150 a 180 horas, donde se va cambiando el proceso enzimático. Pero en este cambio es irreversible y está regulado por los efectos alostéricos. Y cuando nos referimos a los efectos alostéricos, son todos esos procesos de degradación o activación de cualquier estructura de alguna sustancia, en este caso, del sustrato donde actúa la enzima. Un ejemplo de vida. Vamos a ver este video para que vean ustedes un ejemplo de vida de esto. Pongan atención. He bloqueado el sonido porque no está muy bueno.
Bueno, creo que con este ejemplo de este video se entiende lo que es una enzima. Veamos las patologías. Ante la actividad y exagerada actividad de las enzimas, pueden suceder una serie de patologías como la enzimólisis selectiva, la acción muy gustativa de un determinado sustrato, la enzimogénesis selectiva, la retroalimentación enzimática, la alteración de segundos mensajeros u hormonas, los tejidos hepáticos, cardíacos, pancreáticos. Por lo tanto, dependiendo el sustrato y la actividad de la enzima, se pueden producir una serie de actividades que lógicamente hay que estudiarlas. Y quien estudia, determina, dosa y controla esa actividad es el bioquímico en el laboratorio de análisis clínico, donde ahí se determinan sus valores. Es un apoyo importante la enzimología para todo tipo de enfermedades metabólicas y catalíticas, en los infartos, en la diabetes o en cualquier otra patología que puede presentarse. En el desarrollo del ser humano es actividad enzimáticas. Las alteraciones funcionales que necesitan un apoyo técnico también es funciones o alteraciones de las enzimas. Es por ello que la medicina ha creado los perfiles enzimáticos. Hay perfiles para el estudio hepático, cardíaco, renales, pancreático, muscular y cerebral. Cada una de estas enzimas tiene su actividad funcional, cada una de ellas, y eso lo estudian los bioquímicos con sus diferentes nombres. El perfil enzimático ha llegado a estudiar el inicio de la actividad enzimática, el pico máximo de esa actividad enzimática y la normalización de la actividad enzimática. Todas estas enzimas, mioglobina, creatinquinasa MB, la fosfatasa, la tripticaca, CPK, la transaminasa, la lactodeshidrogenasa, se conocen en qué tiempo inicia su acción para alterar la función metabólica, en cuántas horas llega a su máximo pico y en qué tiempo puede normalizarse. Esto cuando se estudian los perfiles, sea de cualquier función en nuestro organismo. El más común en nuestro medio es la CPK, la LDH y la SGOT, la creatinfosfoquinasa, la lactodeshidrogenasa láctica y la transaminasa glutal oxalacética, que es nuestro gran problema en Santa Cruz, el infarto de miocardio. Lo primero que se detecta es la CPK, luego la SGOT y de ahí la LDH. Y aquí tenemos los valores de referencia que generalmente se lo exigimos que lo aprendan los estudiantes de bioquímica. Los de farmacia no es necesario, suficiente que conozcan los nombres: amilasa, creatinfosfoquinasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, fosfatasa optimizada, funciones hepáticas, lactato deshidrogenasa, 5-nucleotidasa, nos indica las intoxicaciones, las transaminasas, colinesterasa, la gamma-glutamil transpeptidasa para establecer cáncer, la creatina quinasa CKMB para los infartos y la lipasa para el desarrollo de la estructura del índice de masa corporal.
Estos valores de referencia, pues son los que manejan los médicos acá. Disculpe, Gracias. doctor, no se ve lo que está. Hola, dime. Recording stopped. Sí, ¿qué pasó? Sí, No se recién ve. se vio lo que estaba leyendo. A ver, ahora, ¿qué se ve? Sí, ya se ve ya, doctor. Ah, ya. Entonces, le decía Ahora sí se ve. que, por ejemplo, la milasa es una enzima para estudiar el páncreas o las glándulas salivales. La CPK para los infartos, la fosfatasa, las transaminases, funciones hepáticas, la 5-nucleotidasa para el estudio de las intoxicaciones por órgano fosforado, la gamma-glutamil, transpeptidasa para los problemas de cáncer y así sucesivamente. Como ven, Recording in progress. los valores de referencia a los estudiantes de bioquímica se les decimos que lo aprendan. De farmacia, que sepan dónde y para qué sirve esta enzima es suficiente. Aquí una explicación para que vean de cómo una enzima puede actuar. El Viagra, que en realidad quiere decir vida agradable, y si es el citrato del sildenafil, que utiliza la glutamil transpeptidasa y actúa la guanilil ciclasa, esta es la enzima que le digo la asesina, que ni bien se sintetiza desaparece, activa la guaninomonofosfatasa para activar el GMP cíclico. Cuando ingresa el sildenafil o Viagra, hace que la fosfodiesterasa 5 o 5-fosfodiesterasa habilite el ingreso de la sangre a todas las cavernas del pene para que se produzca la función sexual. Por lo tanto, la actividad de la erección del peneal es gracias a la 5-fosfodiesterasa, una enzima que abre los conductos de las cavernas o el cuerpo poroso del pene para que se produzca la erección. Y así hay muchos medicamentos que sirven para este tipo de actividad. Bien, chicos, eso era lo que íbamos a ver ahora. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, para poder interpretar y responder sus dudas o sus preguntas. Recording stopped. No hay pregunta, no hay duda. Doctor, yo tenía una consulta acerca del Viagra. Exactamente, ¿en qué casos se puede consumir eso? O sea, ¿puede consumir solamente el hombre cuando está joven o cuando es anciano, o las mujeres también pueden consumir? Si ustedes ven, en el joven no es necesario, porque es solamente el joven por su exceso hormonal ve unos glúteos, unos senos, unas piernas muy abundantes, pues inmediatamente viene la erección. Pero con el paso del tiempo hay agotamiento de la formación de las 5-fosfodiesterasa. Por lo tanto, una persona después de los 60 años puede consumir el Viagra bajo prescripción médica. Hay que hacer un estudio hormonal, funcional, hacer una historia clínica del paciente. No es recomendable en los jóvenes. Y le voy a contar una historia de lo que me pasó en el hospital universitario japonés.
un jovencito de 17 años se había tomado 2 tabletas de Viagra. 2. Por lo tanto, fue con la novia al hotel, al motel, no sé, pero el asunto es que llega al hospital con un pene ennegrecido. Hacía más de 2 horas que no podía bajar la erección. Y ustedes saben, después de 15 minutos, 20 minutos, pues ese pene tiene que descansar por el recambio sanguíneo de los cuerpos del pene, los cuerpos cavernosos. Se tuvo que hacer una incisión de la arteria peneal para que salga la sangre de ahí, porque una erección no es más que el acúmulo de sangre a ese nivel de las cavernas porosas del pene. Entonces, ese ejemplo que le digo que fue un tratamiento quirúrgico y llamó la atención a todo el hospital, pero por el secreto médico que no se comenta, yo le cuento porque ya pasó mucho tiempo y no indicó nombre, pero hubo ese caso. Ya. Entonces los jóvenes no tienen por qué tomarse la 5-fosfodiesterasa, el joven lo tiene por demás. En cambio, un adulto mayor no. Normalmente se necesita después de los 50, 60 años y una persona es sexualmente activa. En la mujer no se recomienda, hay otro tipo de medicamento que se utiliza para el estímulo, que es otro tipo de función, no es la misma que para el hombre. Respondida la pregunta, compañera. Gracias, doctor. Nada. Otra pregunta o curiosidad sobre las enzimas. No hay. Bueno, Doctor, parece que la explicación fue buena. Dígame. le quería preguntar sobre el último video que vimos de las enzimas. No entiendo bien. Su voz parece de computadora, está muy alargada. Puede apagar su cámara para que pueda escucharla bien. Está apagado, ¿me escucha, verdad? Ya, ahora sí te escucho bien. Ya, sobre el último video de la enzima, no sé si me podría explicar un poco de cuando entra la suegra intrometida. Allá. Esa parte del video es muy explicativo porque le hemos dicho que hay inhibidores reversibles, irreversibles, ¿no es cierto? Y en este caso la suegra inoportuna, ¿no? Cuando hay un enamorado, pues necesita sus caricias, sus besos, etcétera, etcétera. Y en la vida real, pues siempre los padres y la madre se van afuera o la pareja se va afuera a la calle o a otro lugar, a la sala. Pero si hay otra persona que va a estar mirando la actividad de cariño que se presenta entre el enamorado, es inoportuno. Es de ahí que en este caso el chico va y busca a su amigo y se la sacan a la suegra. Porque realmente a nadie en la vida real le va a gustar que lo estén mirando lo que uno hace con su enamorada, ¿no? Es incómodo. Bueno, esa es la educación de nuestros padres. De ahí la explicación de ese video. Respondida la pregunta, compañera. Sí, doctor, gracias. Otra pregunta, curiosidad. Doctor, yo tenía otra pregunta, disculpa. En el caso de las personas que sufren de manos frías y pies fríos, ¿a qué es debido? ¿A que la circulación no es frecuente en esas zonas? ¿Y qué podrían hacer para que cambiara esa situación? Hay que hacer un estudio primero, ¿no? Hay cirujanos vasculares que son los responsables de este tipo de actividad. El enfriamiento de los miembros inferiores se deben a la baja circulación. No hay
el recalentamiento continuo, el pasar la sangre por las vísceras se aumenta de temperatura, pero al ir a los extremos de nuestros órganos se enfría. Es un mecanismo normal de nuestro sistema circulatorio. Pero si esa frialdad es persistente, hay que ir a ver a un vascular. Él le va a hacer un estudio para ver cuál es el problema. Coagulación, anticoagulación, obstrucción, colesterol. Bueno, hay un sinfín de problemas metabólicos y médicos en este caso. Respondida la pregunta. Sí, doctor, gracias. Doctor, ¿y la tiroides tiene algo que ver con el enfriamiento igual de los miembros? Sí, recuerde usted que la glándula tiroides es la responsable de controlar el mecanismo del metabolismo de la glucosa. Y la glucosa cuando se oxida va a producir energía. Y si esa energía pues se transmite en temperatura y se transmite en calor, que son cosas similares pero diferentes. Se parecen pero no es lo mismo. Por lo tanto, si hay una alteración en la oxidación de la glucosa, va a haber baja producción de calor o temperatura y lógicamente va a producir lo que usted acaba de indicar. Gracias, doctor. Doctor, una consulta más. Ya, dígame. El caso de problema vascular que usted me dijo, ¿puede ser hereditario? Es decir, en una familia hasta se puede heredar ese problema o solamente es algo que se adquiere con el tiempo. No, no es hereditario, sino es funcional, dependiendo de la actividad. Fíjense ustedes que este tipo de problema en los futbolistas no aparece nunca, pero en las personas sedentarias es lo más común y corriente, y al menos aquí en Santa Cruz es lo que más tenemos. Es dependiendo de la actividad física que tienen las personas. Respondida la pregunta. Ya. Bien, chicas, espero que hayan entendido bien. Nos vemos en la próxima clase. Tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.